En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Bueno, de inmediato vamos con la ceremonia de los saludos y comenzamos por la derecha. Ahí está Paz Charpentier, abogada, integrante de la Fundación Juntos Más Libres. ¿Cómo estás, Paz? Muy Hola, Paz. buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, estimados Álvaro, Constanza, Pablo y por supuesto todos los que nos están escuchando en este día que además amaneció lluvioso después del tremendo sol que tuvimos ayer. Impresionante. Llovió toda la noche llovió, Pasita, qué cosa más increíble. Sí. Oye, y saludamos entonces por la izquierda que viene haciendo su ingreso, Pablo Rebolledo, sociólogo, militante de Convergencia Social. Buenos días, Pablo. Muy buenos días, Álvaro, Constanza, Paz, a todos quienes nos escuchan en Metropolitan FM y los diversos medios de SABE. Oye, en la última semana de agosto. Sí, pues, estamos en la última de agosto. No pasamos agosto. Yo estoy a medio morir cantando. Aquí la dama aquí presente, pero Pasita, cantando, está, bueno, canta, ¿ah? Pero resfriada, ¿para qué te cuento? Una cosa terrible. Oye, voy a salirme de la pauta, porque después de que se las enviamos, salió una nota de Iván Moreira, que a mí me parece digna de comentar. Voy a leer 2 puntos. Iván Moreira aseguró que se deben dar beneficios a los condenados por violaciones a los derechos humanos para que colaboren con información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Dijo que la dictadura militar salvó a su generación y planteó que existe la necesidad de dar incentivos a los militares que están colaborando para dar con el paradero de las víctimas del régimen. Y continuó, dice, no hay ningún incentivo hoy día para aquellos militares que quedan vivos, que están a punto de morirse en la cárcel de Punta Peuco por enfermedades terminales, que alguno de ellos pudiera dar algún tipo de información, aseguró Moreira. Del mismo modo cuestionó el trato que se le ha dado a los condenados por delitos de lesa humanidad, asegurando que ellos están muriendo como perros en la cárcel. Y termino con esto, si tú no les das ningún incentivo, porque están muriendo como perros ahí, así están muriendo todos esos soldados, entonces nadie te va a dar ninguna información. Y eso nunca se va a saber. ¿Qué gesto de humanidad han tenido con ellos? Ninguno, aseveró Moreira. Pablo Rebolledo, te entrego a ti la palabra. ¿Qué comentarios te merecen estas expresiones del senador de la República, Iván Moreira? Bueno, el senador Moreira se ha caracterizado por tener, desde que era diputado, senador, una postura bastante fanática hacia el pinochetismo. Él sigue celebrando el 11 de septiembre. Recuerdo que cuando Pinochet estaba preso en Londres, él hizo una huelga de hambre que duró como un día y medio porque estaba bajo un local de sándwich y dijo que no soportó mucho. Yo creo que no se trata de tener o no tener incentivos, se trata de los pactos de silencio que han existido. Ojalá, dos temas. Uno, ojalá las víctimas de las personas que están en Punta Peuco hubiesen tenido un centésimo de la humanidad que pide el senador Moreira para ellos, para con sus víctimas, que miles de ellas fueron arrojadas al mar con rieles, que miles de ellas hasta hoy sus familias han muerto sin conocer su destino. Recordemos también que en casos graves el expresidente Piñera incluso indultó a algunos de ellos. Entonces yo creo que el punto de Moreira no es humanitario. El punto de Moreira es más grave, es que él cree que quienes están presos ahí son héroes y cree que actuaron bien. Y el decir como que podrían decir algo ahora, creo que es jugar con las ilusiones de las familias que llevan 50, 40, 30 años esperando, o 50, 40, 30 años buscando restos de sus familiares. Yo la verdad es que no es algo que consideraría muy en serio. Quizás consideraría otro tipo de proyectos, o sea, si estamos pensando en lo humanitario, ¿por qué no destinar Punta Peuco para presas embarazadas? Que se ha planteado esa idea también. Entonces, por otro lado, cada vez que se habla de lo humanitario en materia de delincuencia, de otras maneras, casi que a uno se le plantea que está a favor de los delincuentes. Entonces, esta soslayada humanidad de Moreira
ojalá lo hubiese tenido también durante el régimen. Paz. Bueno, además está decir que obviamente hay que revisar con más detención la noticia que leíste, estimado Álvaro, pero hay varios puntos ahí. El primero es que yo creo fundamental llegar en algún momento en nuestro país a una verdad real en cuanto a lo que fueron las vulneraciones a los derechos humanos en nuestro país durante 1970 y hasta hasta que retomamos en nuestro país la democracia, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental porque creo que es la única forma de poder mirar al futuro, como bien instaba la alcaldesa Evelyn Matei en una de las noticias que teníamos que comentar hoy, ¿verdad? Eso es lo primero. Y segundo, a mí me parece que, el senador Moreira, yo creo que más allá de si uno pudiera calificar de humanitario o no humanitario, lo que él esgrime es una cuestión bastante práctica. Es decir, cómo uno puede obtener de personas que están privadas de libertad información que es necesaria para las investigaciones. Eso en realidad es bastante habitual en los procesos penales, es decir, las personas que contribuyen a las investigaciones habitualmente tienen algún tipo de beneficio para que tengan obviamente, mayor voluntad de aportar antecedentes, de manera que yo creo que simplemente allí lo que hace el senador Moreira es principio de realidad, es decir, si se quiere avanzar en obtener mayor información y él afirma que los presos que están en estas instancias tienen información, bueno, hay que ver de qué manera lograr obtener esa información. Y a mí, más allá de, obviamente no he estudiado con detalle cuáles son las medidas que propone el senador Moreira, pero en principio es una cuestión que habitualmente se utiliza en los procesos penales, y si se quiere avanzar, bueno, hay que explorar, me parece a mí, todas las vías que fueran razonables. Oye, yo los voy a llevar también a otras frases, pero de Piñera, ¿ya? Que también se refirió, ¿cierto?, en Mesa Central a esta conmemoración que están haciendo, entrevistando a los presidentes que hemos tenido, y él dice, dentro de esta entrevista, todos debimos hacer más para evitar la barbarie de atropellos a los derechos humanos. ¿Ya? O sea, no solamente ellos las personas que estaban, ¿cierto?, dentro de la política, sino que también distintos organismos como la Corte Suprema, los medios de comunicación, los civiles con poder, y todos los chilenos dice, pudimos hacer más. No sé qué piensan respecto a eso. Yo creo que efectivamente es una situación que ya pasó, ¿cierto?, pero que sigue siendo un tema de bastante debate y de pasión política dentro del país. Pablo. Sí, yo la verdad escuché ayer la entrevista del expresidente Piñera en Mesa Central, y creo que también la nobleza obliga, es el estándar que uno esperaría de la derecha en Chile. O sea, cuando se mira a Uruguay como un modelo, es porque no hay ningún sector político, y se mostraba hace un tiempo que en Uruguay había una marcha al silencio en donde jóvenes de izquierda y derecha marchaban por la verdad, la memoria y la justicia. Es porque no existe una derecha que reivindique la dictadura como pasa en Chile, y que además vivimos un resurgimiento del pinochetismo en que, si uno compara los 30, los 40 y los 50 años, los 50 años han estado mucho más cargados hacia el negacionismo, incluso de las generaciones jóvenes. O sea, en los 40 años los jóvenes de derecha planteaban que se eliminara la alusión al golpe de Estado de los principios de RN de la UDI, lo lograron, con algo de resistencia interna. Y hoy los jóvenes, la presidenta de la Juventud UDI aparece reivindicando el golpe. Entonces, me parece valorable que el expresidente Piñera reconozca las violaciones de los derechos humanos, reconozca el daño de la dictadura. Creo que es coherente con parte de lo que fue su gobierno. O sea, recordemos que él habló de los cómplices pasivos, cerró el penal Cordillera, donde estaba gente como Krasnov, y a pesar de que defienda a Onofre Jarpa, cuando murió Jarpa, Piñera no decretó duelo nacional. Y creo que hay un motivo detrás de eso. Los diputados de RN se lo representaron. Critica a Gloria Navellán, y lo más valioso de lo que dice, primero el reconocimiento de la ausencia del Poder Judicial, que la Asociación de Magistrados pidió perdón. O sea, recordemos que la Corte Suprema no acogió ningún recurso de amparo de los miles que fueron presentados. Claro. Y segundo, cuestionar durante también la a las dictadura, me personas refiero. Sí.
Bueno, y ahí no ve que el Ejecutivo pidió perdón cuando asumió a Aylwin, el Poder Judicial pidió perdón, el Poder Legislativo nunca pidió perdón. Yo creo que debería pedir perdón por el acuerdo inconstitucional del 22 de agosto de 1973, que llevó también dio luz verde al golpe, como dijo el presidente actual de la Cámara de Diputados. Pero creo que la frase del presidente Piñera no es del todo coherente, en tanto él dice que hubo gente con poder que pudo hacer más, pero el 89 fue jefe de campaña de Vigi. O sea, ¿qué persona con más poder y que pudo hacer más que un ministro de Hacienda? Después, cuando la Concertación llevó a Frey, estuvo con la derecha, lo mismo con Lagos, Bachelet él compitió legítimamente. Y algo sí quiero discrepar con el expresidente Piñera. O sea, estar de acuerdo y discrepar. Porque él dice que la muerte de la democracia no fue algo súbito, sorpresivo, que la democracia venía muy enferma. Dice que principalmente por responsabilidad de la Unidad Popular. Y creo que ayer escuchaba también al diputado Ramírez en algo similar. Parte de la derecha dice que la izquierda no nos gusta o no queremos hablar de las causas del golpe. Y al contrario, yo creo que es un debate necesario. Quizás a las causas a las que nosotros nos referimos no son las mismas a las que ellos se quisieran referir. La izquierda ha hecho una autocrítica amplia y masiva. En plena clandestinidad, el Partido Socialista el 74 sacó el documento de marzo, después el 77 el Partido Comunista escribió el documento del ultraizquierdismo, el caballo del Troya y el imperialismo. Pero si hablamos también de las causas, creo que tenemos que hablar de lo que pasó antes. Por ejemplo, que comandos de extrema derecha asesinaron al comandante en jefe del ejército, general Schneider, para evitar que asumiera el presidente Allende y fuera elegido por el Congreso Pleno. Que antes del golpe, el edecán naval del presidente de la República fue asesinado por grupos de extrema derecha, Arturo Araya Peters. Araya Peters. ¿Para qué hablar del paro de octubre del 72, de los camioneros? Hemos visto lo que ha significado en los gobiernos de Piñera y de Boric, de los presidentes y expresidentes, un paro de camioneros, y ellos generaron un paro largo, por muchos meses, que causó desabastecimiento, una actitud, a mi juicio, antipatriótica, y que hemos sabido también financiado por la CIA y por Estados Unidos. Cada vez conocemos más información de la intervención norteamericana en Chile. Nixon dijo en su oficina junto a Kissinger, hay que hacer que la economía chilena chille. Entonces la izquierda se ha hecho cargo de sus errores, pero si hablamos de las causas, me parece, no estoy de acuerdo con el presidente Piñera en que le dé la mayor responsabilidad a la Unidad Popular, cuando algunas de las cosas que señalo también muestran que la derecha y la ultraderecha tuvieron una actitud golpista que contribuyó a esa muerte de la democracia de la que él habla. Oye, le toca a Paz Charpentier, porque va a tener que... ¿Le puedo hacer una pregunta a eso, ¿no? A propósito de lo mismo que estaba hablando Pablo. Lo que pasa es que yo tenía aquí también la cita de la democracia venía muy enferma, ¿cierto? Algo que dice Piñera. Paz, ¿cómo crees tú que está hoy nuestra democracia? Mira, la mansa pregunta. Paz. Sí. Bueno, lo que pasa es que voy a se mi escucha cámara un poco cortado, para que se escuche bien. Eso, ¿ya? Sí. Porque creo que estoy con un internet un poco inestable. Así es. Bueno, Pablo dice que en realidad la izquierda ha hecho una reflexión profunda en cuanto a las causas que llevaron a este fatal y dramático desenlace del 11 de septiembre, pero yo no escuché a Pablo señalar ninguna de las reales, en el fondo, cuestiones negativas, absolutamente negativas y graves vulneraciones también a los derechos humanos durante el gobierno de la Unidad Popular. Es decir, el golpe no se produce de la nada, más allá de si uno justifica o no el golpe tiene una explicación. Es decir, y eso es bastante relevante. O sea, recordemos algunas cosas. Ya a partir de 1966, 67, diría yo, la izquierda, en el fondo existía una discusión muy fuerte a nivel interno de si para llevar adelante la revolución leninista, marxista, que tenía por objetivo imponer un régimen socialista en nuestro país, debía o no debía hacerse a través de la vía derechamente armada. Y posteriormente, bueno, se crea esto de la vía chilena al socialismo, que no es otra cosa que cualquier vía, a excepción y con la exclusión prioritaria, pero no excluyente, digamos, de las armas. Por lo tanto, allí se incluía cualquier tipo de mecanismo que les permitiera llegar al poder total con exclusión prioritaria y preferente de las armas. Eso no significa que estén excluidas 100%, ¿verdad? Y luego cuando en 1970 Salvador Allende
obtiene un 36,2% de los votos, porque recordemos que no obtiene nunca la mayoría absoluta ni cuando llega al Ejecutivo, ni tampoco en el Congreso Nacional. Bueno, se le exige un estatuto de garantías al que el presidente Allende accede, pero posteriormente, en una entrevista que da a Regis Debray, que era un importante, en el fondo, intelectual de izquierda a la época, le dice que firma y suscribe este estatuto de garantías para el solo efecto de una cuestión meramente táctica para llegar al poder. Y luego, desde 1970 en adelante, la verdad es que se produce una serie de infracciones no solamente a la Constitución, sino que también a la separación de los poderes y también a la libertad individual de las personas. Solo recordar algunos de ellos. Por ejemplo, la clausura o censura de medios de comunicación radial, por ejemplo. La Escuela Nacional Unificada, que tenía por objetivo modificar la conciencia de los estudiantes chilenos para que se acomodaran al régimen. Una reforma agraria completamente profunda y respetuosa, y que se fundamentó en resquicios absolutamente legales cuestionables, ¿verdad? Y también, ¿por qué no decir, formas violentas y abusivas para realizar expropiaciones? Incluir en el gabinete a miembros de las Fuerzas Armadas, aplicar la violencia al margen de la legalidad. Es decir, yo creo que aquí, sí existieron importantes infracciones a la Constitución, a las garantías individuales de las personas, y finalmente esto concluye de manera dramática en un golpe que todos conocemos, el 11 de septiembre de 1973, ¿verdad? Entonces aquí yo creo que para realmente hacer una reflexión profunda, me parece que también hay que recordar todos aquellos hechos y condenar la vulneración a los derechos humanos desde 1970 en adelante, porque con independencia del gobierno siempre y en todo lugar y en todo momento es condenable la vulneración a los derechos humanos, y es una garantía fundamental para la democracia. A mí me parece que eso es importante, y yo lo destaco con el presidente Piñera, pero también transversalmente en toda la derecha. Salvo ciertas exclusiones, ¿verdad?, que han sido condenadas desde el propio Partido Republicano, por ejemplo, digamos. Y por lo tanto me parece valioso que este 11 de septiembre yo creo que aceptemos de una vez por todas que los hechos son los hechos. No vamos a llegar a acuerdo en cuanto a la interpretación de esos hechos. Cada uno se va a situar en una parte distinta de la historia, pero eso no nos puede impedir, estimado Álvaro, avanzar y mirar hacia el futuro. Y creo que eso es algo que sería relevante tener presente este 11 de septiembre. Hay una historia que tiene que ser una historia completa, y creo que una buena forma de convenir cómo pararnos hacia el futuro es que, con independencia del gobierno, con independencia de las circunstancias, con independencia de si quien tiene el poder o no tiene el poder es una persona que es afín a mis ideas políticas, la vulneración de los derechos humanos es sancionable, tiene que quedar excluido de la democracia, excluido del debate político, por cierto, y excluido de toda justificación. Pero eso no significa que la historia no tenga explicaciones. Eso. Y quedó pendiente la salud actual de la democracia, porque no vamos a alcanzar a responder a la pregunta que decía Constanza Escobar, porque tenemos que irnos. Gracias, Paz, por estar con nosotros. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ambos, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, nos vemos, que les vaya bien. Chao. Hasta pronto, Pablo. La agenda del día, sus protagonistas, lo que será noticia en la jornada que comienza. Un adelanto es Buena Costumbre, y que presenta Metropolitan 88.5 FM.